El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. León XIV cargó la cruz, las 14 estaciones de su primer Vía Crucis de Viernes Santo en el Coliseo Romano. El Papa deplora el conflicto atroz en Oriente Medio y lamenta que muchos cristianos no pudieran celebrar la Semana Santa. Policía de Israel impidió que el patriarca latino de Jerusalén celebre el Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro. Y también el Santo Padre ensalzó la donación de órganos como un acto noble y pidió evitar la mercantilización. Obispos de Reino Unido expresan preocupación por aterradora ley que despenaliza el aborto hasta el nacimiento. Más de 199,000 fieles participaron en la procesión del Viernes Santo en la ciudad de Los Ángeles, Puebla, México. Crimen cometido por adolescente en preparatoria de México revela cómo está la sociedad. Alerta obispo. Delincuentes se hacen pasar por instituciones católicas en una estafa dirigida a inmigrantes en Estados Unidos. Y por último, obispo católico bendice estadio de fútbol donde se inaugurará la Copa Mundial. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioyentes, les saludamos con afecto, como cada semana, particularmente hoy en la Semana Santa, con mucho afecto les saludamos. Marisol Farril y Roberto Farril, muy agradecidos por el favor de su atención. En efecto, pues el Triduo Pascual del año 2026. Nos acompañan en los controles operativos Miguel Ángel Mejía y en la redacción Ana Guadalupe Silvestre. Marisa, como que fíjate que cada año sucede algo en los medios de comunicación masivos, televisión, radio, periódicos, como que no tienen noticias, porque como se van de vacaciones todos los políticos, o quieren adelantar y todo no hay eso. noticias, ¿no? Entonces se van a las crónicas de Iztapalapa, siempre año con año, en primera plana, el Sí. Cristo de Iztapalapa ahí todo greñudo. Por lo de Tasco. Bueno, ojalá fueran a Tasco, porque eso sí tiene una liturgia y tiene una devoción. Y entonces, pues también sucede algo similar en nosotros, ¿no? Pues como es Semana Santa, hoy se centra la información precisamente en los sucesos durante Semana Santa. Así que tenemos mucho que informar. Pues sí, empecemos a conocer el resumen informativo de la Semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a las noticias. Iniciamos con el Santo Padre León XIV, quien cargó la cruz en todas las estaciones del rezo de su primer Vía Crucis del Viernes Santo en el Coliseo Romano. Este aspecto es otro cambio que diferencia a León XIV de su predecesor, Francisco, quien solía celebrar el Vía Crucis sentado y al final del rezo del Vía Crucis recitaba solamente una oración. De hecho, en sus 3 últimos años de pontificado, Francisco no celebró el evento del Vía Crucis, el Viernes Santo, en el Coliseo de Roma, pero ahora vemos muy contentos que León XIV sí lo ha hecho y además él cargó la cruz durante todas las 14 estaciones. Durante el rezo del Ángelus del Domingo de Ramos, el Papa León XIV expresó su profunda preocupación por la situación de los cristianos en Oriente Medio, afectados por el actual conflicto bélico que impide a muchos vivir plenamente los ritos de la Semana Santa. Estoy cercano con la oración a los cristianos del Medio Oriente que sufren las consecuencias de un conflicto atroz y que en muchos casos no pueden vivir plenamente
cotidianamente los ritos de estos días santos. Justo mientras la Iglesia contempla el ministerio de la pasión del Señor, no podemos olvidar a quienes hoy participan de manera real en su sufrimiento, afirmó el pontífice. En una noticia que rapidísimamente recorrió el mundo entero y conmocionó a muchos, pues ya no le informo, simplemente le recuerdo que la policía de Israel le impidió el pasado domingo 29 de marzo, domingo de Ramos, que el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, y el custodio de Tierra Santa, Fray Francesco Lelpo, celebraran la Santa Misa el domingo de Ramos en la Basílica del Santo Sepulcro. Así lo dieron a conocer en un comunicado conjunto tanto el Patriarcado Latino de Jerusalén como la Custodia de Tierra Santa, alertando que por primera vez en siglos a los frailes franciscanos se les impidió celebrar la misa el domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro, la Basílica. Tanto el cardenal Pizzaballa como Fray Francesco fueron interceptados en el camino mientras se desplazaban en privado y sin ningún rasgo de procesión o acto ceremonial, y se vieron obligados a regresar. Así lo indica el comunicado. El Papa León XIV recibió a los miembros de la Red Nacional de Trasplantes en Italia, a quienes animó a velar por el bien de los pacientes y pidió evitar toda forma de mercantilización del cuerpo humano, así como garantizar criterios justos y transparentes en los trasplantes. Durante la audiencia en el Palacio Apostólico del Vaticano, el Santo Padre agradeció la dedicación de quienes están al servicio de la vida humana en los momentos de mayor fragilidad. En su discurso, recordó la primera donación de órganos que se realizó en Italia cuando el beato Carlo Gnocchi donó sus córneas a 2 jóvenes que recuperaron la vista. En una lamentable noticia que nos llega de España, le informamos que el padre Carlos María Fortes presentó una reclamación en el Hospital Carlos Hayas de Málaga después de que una enfermera intentara impedirle visitar a su padre, supuestamente pues solo porque llevaba alzacuellos. Según el sacerdote, esta enfermera se dirigió a él de mala manera y le exigió que se marchara cuando visitaba a su padre el 19 de marzo en una unidad del hospital con restricción habitual de visitas por razones médicas. El sacerdote explicó que en visitas anteriores al hospital y vestido de civil nunca había tenido ningún problema, pero que esta vez iba vestido con alzacuellos porque iba a celebrar misa después, con motivo del día de San José. Los obispos de Reino Unido expresaron su preocupación ante la nueva legislación sobre el aborto aprobada el pasado 18 de marzo, que despenaliza el asesinato de bebés en el vientre materno hasta el momento del nacimiento en determinadas circunstancias. Con 185 votos a favor y 148 en contra, la Cámara de los Lores aprobó mantener la cláusula 208 del proyecto de ley Crime and Policing, que elimina las sanciones para las mujeres que practiquen un aborto fuera de los límites legales previamente establecidos. Hasta ahora, la ley británica permitía el aborto hasta las 24 semanas de gestación, penalizando los casos que ocurrían fuera de ese marco. En más de España, le informo que la Fundación Enraizados ha puesto en marcha una nueva plataforma provida llamada Siempre Vida, con el objetivo de derogar las leyes de aborto y eutanasia en el país. En 2026, tras un tiempo de preparación, ha puesto en marcha la nueva plataforma provida que estará dedicada a enfrentar la batalla cultural contra el aborto, la eutanasia y todas las técnicas que atentan contra la vida humana. Una
aumento de la espiritualidad y la práctica religiosa entre los jóvenes irlandeses de 18 a 30 años y la confirmación de que Irlanda se sitúa en un nivel medio de religiosidad en Europa son algunas de las tendencias identificadas en un nuevo informe publicado por los obispos católicos irlandeses titulado Cambiando el rumbo. El arzobispo de Armagh, Monseñor Eamon Martin, primado de toda Irlanda, declaró a EWTN News: últimamente se ha hablado mucho del llamado resurgimiento silencioso de la práctica religiosa. El informe analiza algunos estudios realizados en el norte y el sur de la isla de Irlanda sobre la práctica religiosa, la conciencia religiosa, la espiritualidad y el interés por la religión, afirmó. En otras noticias, y pues también una noticia que ha recorrido el mundo entero y también rápidamente, pues de esta chica que pidió muerte asistida, muy triste toda su historia, ella de nombre Noelia. Bueno, pues le informo que ahora obispos y otros miembros de la Iglesia en España han pedido oraciones y ofrecieron reflexiones ante la ejecución de la eutanasia de la joven Noelia Castillo, tras 2 años de batalla legal de su familia para que fuese tratada de sus problemas psiquiátricos antes de provocar su muerte. Desde que se conoció que el 26 de marzo a las 6 de la tarde de España le sería aplicada la eutanasia, la Iglesia Católica en España se manifestó de diversas maneras sobre el caso, al tiempo que se convocaron movilizaciones de oración ante el hospital, donde se le inyectó un cóctel letal de fármacos. El banquero luxemburgués François Poli, antiguo director general del grupo Edmond de Rothschild, sustituirá al francés Jean-Baptiste de François como presidente del Instituto para las Obras de Religión, según anunció la institución en un comunicado. Con este relevo se cierra una etapa de casi 12 años al frente del conocido como Banco del Vaticano, marcada por profundas reformas internas, altibajos en los resultados financieros y una progresiva recuperación de la credibilidad internacional del organismo. Hasta aquí las noticias de los sucesos ocurridos en la sede apostólica en Oriente y en Europa. Usted ha quedado ya muy bien informado. Y continuamos, queridos amigos, en los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para darle a conocer los sucesos en esta semana, lo que ha ocurrido en México y en el continente americano. Nuevamente sea usted bienvenido a las noticias. La procesión de Viernes Santo de Puebla es una de las multitudinarias de América Latina y este 2026 congregó a más de 190,000 fieles, comenzando al mediodía en la Catedral de Puebla de Los Ángeles con el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa a la cabeza. La procesión recorrió las principales calles del centro histórico de la ciudad para regresar al principal templo católico de la arquidiócesis hacia las 3 p.m. Al finalizar, Monseñor Sánchez Espinosa impartió la bendición con indulgencia plenaria para los fieles participantes que cumplieron las 3 condiciones habituales: confesión de los pecados, comunión sacramental y orar por las intenciones del Papa. En una muy triste noticia y también en México, pues le informamos que el crimen cometido el pasado 24 de marzo por un adolescente que ingresó con un rifle de guerra a su escuela preparatoria en Ciudad Lázaro Cárdenas, en Michoacán, y que asesinó a 2 maestras, ha dicho el obispo Armando Antonio Ortiz Aguirre, que nos hace descubrir cómo está la sociedad.
En efecto, en declaraciones a la agencia Así Prensa, el obispo de Ciudad Lázaro Cárdenas subrayó que esta tragedia es un indicador que nos habla de la situación actual en la que vivimos y que nos involucra a todos, a las familias, a los educadores en las escuelas y en los diversos institutos, a los gobernantes, a los que dirigen los medios de comunicación, quienes de alguna forma u otra influimos en el crecimiento, en la educación de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes. El Papa León XIV nombró a 2 obispos, uno de México y otro de Perú, nuevos miembros del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral en el Vaticano. Los nuevos miembros son Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey, y Monseñor Lizardo Estrada Herrera, obispo auxiliar de Cusco en Perú, y secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño. En los Estados Unidos le informo ahora que delincuentes se están haciendo pasar por representantes de Catholic Charities con el objeto de estafar y robar dinero a inmigrantes en el país, llegando en algunos casos a llevarse decenas de miles de dólares tras prometer servicios migratorios a migrantes asustados. Estas estafas han aparecido en varios estados del país y los defensores de los inmigrantes se esfuerzan por protegerlos de los robos perpetrados por estos ladrones que se hacen pasar por proveedores de servicios católicos. Cecilia Baxter, abogada de Hogar Immigrant Services en Catholic Charities de la diócesis de Arlington, Virginia, dijo a la agencia informativa de WTN News que estos delitos ocurren al menos desde el verano de 2025. Monseñor Francisco Javier Acero, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, bendijo el Estadio Banorte, que será sede del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA y que acogerá varios encuentros de fútbol del torneo deportivo. Desde mayo de 2024 inició trabajos de modernización con el objetivo de mejorar la experiencia de los aficionados. El recinto permaneció cerrado desde entonces y reabrió el 28 de marzo con un partido entre las selecciones de México y Portugal. Mire qué grata noticia, una buena noticia, por fin, de México, una buena noticia. Resulta que un matrimonio católico convirtió la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 en una obra concreta de caridad. Pues tras comenzar repartiendo alimentos a personas vulnerables en Mazatlán, hoy cuentan con un comedor físico donde atienden hasta 100 personas al día y proyectan ampliar su ayuda con nuevos servicios. En entrevista con Así Prensa, Marta Carrillo Mesa y Francisco Vega Mendía recordaron que durante la pandemia les preocupaba que mientras muchas familias podían resguardarse en sus hogares, otras, especialmente las personas en situación de calle, se veían obligadas a exponerse para conseguir alimento. Con motivo del Día Internacional del Niño por Nacer, la diócesis de Valledupar inauguró el Memorial María, Madre de los Niños No Nacidos, el tercero que se erige en Colombia. El Memorial María, Madre de los Niños No Nacidos es un apostolado internacional cuyo representante en Colombia es el padre Jorge Arias Toro. El acto tuvo lugar en el cementerio Jardines del Eche Homo y la inauguración fue presidida por el obispo de Valledupar, Monseñor Óscar José Vélez Izaza. El memorial es una réplica de la escultura creada por la artista italiana Magda Matteucci e instalada en 1991 en el cementerio de La Aquila, en Italia. Se trata de una imagen de la Virgen María acogiendo en sus brazos a varios niños. En más información de los Estados Unidos, más de un centenar de médicos hispanos que trabajan en Nueva York
atendieron a más de 4.500 pobres en una zona marginal de Santo Domingo, en República Dominicana, en el marco de misiones médicas realizadas hace unos días en este tiempo de Cuaresma. Las misiones humanitarias 2026 se realizaron en la zona conocida como El Dique, en la ribera del río Osama, donde la pobreza es realmente abismal y los servicios de salud son muy escasos, según explicó el doctor Mario Paredes, coordinador de las misiones y presidente de la Fundación Ramón Tallá, en entrevista con EWTN Noticias. Así que, pues, médicos que residen en Nueva York hicieron esto en República Dominicana. Dios les bendiga. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, anunció que su libro Comunión, Encontrando mi camino de regreso a la fe, que será publicado el 16 de junio, he estado escribiendo este libro durante mucho tiempo y me honra finalmente poder compartir toda la historia con ustedes. Comunión trata sobre mi camino personal y cómo encontré el camino de regreso a la fe, escribió Vince en una publicación en X. El libro será publicado por HarperCollins Publishers. Me alegra haber encontrado el camino de regreso a la iglesia. Aprendí mucho en el proceso, pero si crees como yo, sabes que he sido afortunado y tocado por la gracia de Dios, añadió. Más de los Estados Unidos, resulta que Colorado violó la primera enmienda al impedir que los terapeutas ayudaran a jóvenes que luchan con una atracción no deseada hacia personas del mismo sexo. Así lo afirmó la Corte Suprema de los Estados Unidos en un fallo del pasado 31 de marzo. El alto tribunal señaló en una decisión de 8-1 que la ley de Colorado, que prohíbe la terapia de conversión para menores, vulnera las protecciones de la libertad de expresión y no califica como una excepción permisible a la primera enmienda. La ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky, en los Estados Unidos, pagará $800,000 a una fotógrafa y bloguera cristiana que ganó una demanda por libertad religiosa relacionada con una ordenanza antidiscriminación que la habría obligado a fotografiar bodas entre personas del mismo sexo, pese a sus objeciones religiosas. En octubre de 2025, un tribunal federal dictaminó que la ordenanza contenía 2 disposiciones que violaban los derechos de la primera enmienda de la fotógrafa Chelsea Nelson. La ciudad acordó pagar la multa mediante un acuerdo que fue negociado por el abogado de la mujer, miembro de la Alliance Defending Freedom. Y hasta aquí los acontecimientos de esta semana en México y en América. Usted ya ha quedado muy bien informado. Esto es todo por ahora, queridos amigos. Nos vamos, pero antes me pide nuestro amable público que repita los datos, el informe para la peregrinación que haremos a Inglaterra, Escocia e Irlanda del 8 al 24 de junio. Véngase conmigo, va un servidor, llevamos a un sacerdote como capellán del grupo, y tendré el gusto de presentarle a usted Irlanda, su capital Dublín, el santuario de Nuestra Señora de Knock, la catedral de San Patricio, la catedral de San Malaquías y muchos otros sitios más. En Escocia, pues el castillo de Edimburgo, la capilla Rosslyn, todos con la falda. piedra de Scone. Todos con falda, los hombres. Así en Escocia, claro, se visten de falda muy elegantes. Y también Gaitas. Sí, y bueno, las gaitas en Escocia y en Irlanda también. Y además en Inglaterra pues le llevaré a Londres el Parlamento, el Big Ben, el Palacio de Buckingham, la Abadía de Westminster. Es impresionante, ¿eh? Impresionante. El santuario de Nuestra Señora de Walsingham. También, ¿sabes qué? Iremos a la casa de Sherlock Holmes. Por supuesto, padre. Sí. Claro. Así que véngase con un servidor del 8 al 24 de junio, Irlanda, Escocia e Inglaterra. Informes a este número, pero le recomiendo que llame ya, porque mucha gente quiere ir.
55 55 59 27 92. Lo repito, 55 55 59 27 92. Una vez más, llame ya, 55 55 59 27 92. Salimos el 8 de junio y regresamos el 24 de junio, día de San Juan Bautista. Es todo por ahora. Lo que nos queda es agradecerle, como siempre, el favor de su atención y desearle unas felices Pascuas de Resurrección. Aleluya, aleluya, el Señor ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Le abrazo de todo corazón. Y le dejamos la bendición del Santo Padre. Nos escuchamos la próxima semana. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.